Hola, chicos. Entonces, bienvenidos nuevamente a este segundo video y vamos a continuar entonces con el tema de factor integrante, que va a ser una función μ que depende de x y de y. ¿Ya? Entonces, vamos a analizar este método. ¿En qué consiste este método puntualmente? Nos vamos a encontrar con una ecuación diferencial m de xy de x más n de xy de y igual a 0, que en principio es una ecuación diferencial, pero no es exacta. Es decir, la derivada parcial de m con respecto a y no es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. La idea va a ser encontrar un factor, ¿no? La idea va a ser encontrar un factor μ de xy que puede ser una función en términos solamente de x, o puede ser en términos de y, o puede ser en términos de x y de y. Y ahorita pues el objetivo es mirar precisamente estos casos. De tal manera que este factor, ¿no? Por eso la palabra factor, se va a multiplicar a la ecuación diferencial, va a multiplicar a m, y μ va a multiplicar a n. ¿Y qué va a pasar? La va a convertir en una ecuación diferencial exacta, ¿ya? Y por ende, que va a cumplir, al ser exacta, que la derivada parcial de μ por m, ahora todo esto hace el papel de m, con respecto a y, va a ser igual a la derivada parcial de μ por n con respecto a x. Y, seguidamente, los pasos, el paso 1, el paso 2, el paso 3 de solución de una ecuación diferencial exacta. Eso es prácticamente el resumen lo que vamos a hacer en este video, ¿ya? Bueno, borremos esto. Voy a tratar de ser muy puntual, ¿no? Ahora, entonces, el problema no se centra por ahora en encontrar la solución. Se centra en convertir esa ecuación en ecuación diferencial exacta. Pero para convertirla es necesario saber quién es μ, ¿ya? Saber quién es μ. Para eso, entonces, los matemáticos crearon un teorema, ¿ya? Se llama teorema del factor integrante. ¿Qué dice el teorema? ¿No? Sea la ecuación diferencial, voy a escribirlo de esta manera, que es como la hemos venido escribiendo, m de xy más n de xy de y igual a 0, y sea μ, ya nos dan μ de xy, un factor integrante. Que también se lo puede anotar con FI mayúscula. Con M, N y μ continuas de clase 1, o sea, con primeras derivadas continuas, ¿ya? Entonces, al ser μ un factor integrante, ¿no? Y al multiplicar μ por m de x, en otro color, ¿no? Al multiplicar μ por m de x, voy a resumir un poco la escritura acá, por eso escribo simplemente μ por m, se supone que ambas dependen de x y de y, más μ por n de x igual a 0, va a ser exacta. Y μ
se va a encontrar a partir de la siguiente estructura matemática, que es lo que voy a escribir por acá. Se va a encontrar, escribámoslo, perdón, por acá arriba para no borrar el teorema, ¿no? Por aquí. Se va a encontrar a partir de, seguiría esto, ¿no? Se va a encontrar a partir de esto, que voy a anotar por acá arriba. Mu, factor de ¿qué? De la derivada parcial de n con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x igual a n por la derivada de u ordinaria con respecto a x, o a su vez también puede ser igual a menos m por la derivada ordinaria de mu, todo esto es mu, perdón, con respecto a y. Esto es la estructura matemática que me permite encontrar quién es mu, ¿ya? O bien, utilizando esta primera parte, igualándola a esta, o igualándola a la siguiente, ¿ya? Bueno, ¿de dónde surge todo esto? ¿O de dónde surge este teorema, la demostración? Pues, para resumir en este video, no ocupar mucho tiempo, pues la demostración la pueden consultar en cualquiera de los libros que estamos manejando, ¿ya? Esta la demostración es muy fácil. Se asumen estas condiciones, ¿ya? O sea, esta condición se asume que las derivadas parciales son iguales, se deriva por regla del producto, se asume que mu es, al ser continua y de clase C1, existe su diferencial, se reemplaza esto y se llega a esta estructura del teorema. Entonces, en resumen, como ya lo había mencionado, el objetivo es encontrar mu para que la ecuación diferencial sea exacta y luego aplicar el proceso de solución de una ecuación diferencial exacta. Entonces, lo que está ahí en amarillo, que no lo borro, ¿no? Se sintetiza en este método, ¿no? En este método de cómo encontrar mu, ¿no? Para que se vuelva exacta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Resulta que de esa estructura vamos a tener en cuenta esto y n, es decir, que ese n va a pasar a dividir acá, ¿tá? Entonces, ¿qué nos dice? Si la derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x sobre n nos da una función que depende de x, entonces pilas a esto. Si nos da una función, tiene que darnos una función que dependa de x. Pero entonces, ¿qué nos está diciendo? Tenemos que hacer, encontrar esta derivada, encontrar la otra derivada, restarlas y dividirlas entre n, hacer un proceso algebraico y hacer de simplificación lo que nos dé. Si nos da una función que solamente depende de x, entonces, ¿cómo encontramos a mu? Entonces, mu quedará, utilizando esta misma, ¿no? Quedará reescrita de esta manera, ¿no? Quedará reescrita de esta manera. Nos va a quedar mu, ya no escribo toda esa estructura, sino simplemente f de x, o sea, mu multiplicado por f de x. Recuerden que n ya pasó a dividir acá, o sea, n está contenido en f de x, ya, y esto nos quedaría igual a de u de x, la derivada ordinaria, a de mu, perdón, por sobre de x, no, de mu de x. Y de allí, entonces, pueden mirar que es de variables separables, ¿no? Mu con mu, x con x, es decir, nos va a quedar f de x por dx igual a de mu sobre mu. Integrando
¿qué nos va a quedar? Integrando, entonces, ¿qué nos va a quedar? Voy a borrar esto por acá. Ya. Entonces continúa de este lado que tengo. Y nos quedaría, pues no sabemos quién es f de x, eso queda reescrito así. Entonces nos quedaría prácticamente la integral de f de x más la constante, la voy a poner de este lado, porque lo que voy a encontrar es mu. Y la integral de mu sobre mu, pues es logaritmo natural de mu, o del valor absoluto de mu. Dejémoslo así, no importa aquí. El objetivo es encontrar mu, es decir, debemos despejar de aquí mu. Hay que eliminar el logaritmo natural y reescribimos la ecuación. Es decir, aplicando exponencial a ambos lados, se va el logaritmo natural y queda mu. Y nos quedaría e elevado a la integral de f de x más la constante c. Pero, al distribuir, ¿no?, por operaciones, nos quedaría el producto de dos exponenciales. Es decir, nos quedaría e a la c por e a la integral de f de x, ¿ok? De donde entonces, borremos esto, ya no lo necesitamos, de donde entonces, ¿qué tendría? Tendríamos que mu, e a la c sigue siendo una constante c mayúscula, ¿no?, por e a la integral de f de x, pues esta integral ya depende de lo que nos dé f de x, ¿no? Y no importa, porque aquí, por la teoría dada, c puede ser cualquier valor numérico. Y el más sencillo, si c es igual a 1, entonces no hay problema. Si c vale 1, esto nos queda e elevado a la integral de f de x de x. Y eso es mu. Lo voy a escribir mejor por acá arriba, ¿no? Entonces, ¿quién es mu? Mu es igual a e a la integral de f de x no sé por qué no puedo escribir, de f de x por dx, ¿ok? Eso va a ser prácticamente mu. Y pues podemos observar que mu también, aquí es obvio que mu va a depender solamente de x, ¿no? Ya, va a depender solamente de x. Entonces, lo que les mencionaba, mu, o bien puede ser una función que depende de x, o puede ser una función que depende solo de y, o puede ser que dependa de los dos casos. ¿Listo? Ese sería el primer caso. Y miremos, ya que estamos aquí, miremos un ejemplo. Noten que yo utilicé en este caso, mencioné que ese cociente, ¿no?, cuando n pasa a dividir, cuando es una función de x, entonces igualamos esto a esto de por acá, ¿no? Borremos esto. Entonces yo mencioné que cuando al pasar este a dividir, ¿no?, era una función de x, entonces para encontrar mu utilizo esta primera. Eso quiere decir que si el otro caso, cuando al pasar a dividir n nos da una función de n, pues tendría que utilizar el otro caso. Ese sería el segundo método. Yo ya lo voy a exponer, pero por ahora resolvamos un ejemplo de este estilo. ¿Listo? Entonces, ejemplo, veamos. Resolver entonces esta ecuación diferencial. X cuadrado más y por dx menos x de y igual a 0. Entonces, aquí vamos a aplicar todos los métodos, inclusive el del anterior. Primero, hay que verificar si es exacto o no, ¿no? Recuerden que esto es m y este es n con todo signo, ¿ya?
¿Y qué debemos probar? Que la derivada parcial de m deben ser iguales con respecto a y. Bueno, ¿quién es? Con respecto a y, x cuadrado es 0, y eso me da 1. Y la derivada parcial de menos x con respecto a x, esto es menos 1. Casi queda igual, ¿no? Pero no, son diferentes. Luego, no es exacta. Debemos encontrar un factor μ que la vuelva exacta. Entonces seguimos los pasos. Borramos esto. Y entonces vamos a mirar qué debemos hacer, ¿no? Entonces, debo encontrar esto de acá. Debo encontrar esto dividido entre n. ¿Qué debo hacer entonces? Debo hacer este proceso. Debo encontrar esto. Derivada parcial de m con respecto a y menos derivada parcial de n. Uy, ya las tenía, ¿no? Derivada parcial de n con respecto a x dividido entre n. Bueno, entonces vamos a reemplazar aquí. Derivada parcial de m con respecto a y, ya lo hicimos, es 1. Y derivada parcial de n con respecto a x es menos 1, o sea, menos 1, pilas entre paréntesis, sobre n. ¿Quién es n? Menos x. Con todos signos, si es positivo no importa, ¿no? ¿Y qué tendríamos entonces? Tendríamos 2 menos 2 sobre x. Tendríamos eso, menos 2 sobre x, ¿no? ¿Y qué sucede? Obviamente es una función que depende de x. ¿A cuál debo igualarlo? A esto que está aquí dentro del círculo rojo, ¿no? ¿Ya? O sea, vuelvo a utilizar toda la estructura del teorema. Entonces, por acá. Estamos utilizando todo este tablero no en orden, pero la idea es utilizar todo el espacio. Entonces, ¿qué hago? Continuando, ¿no? Después de esto. Entonces, me vuelvo a la estructura que menciona el teorema. ¿Y qué hacemos? μ multiplicado por ¿qué? Por f de x, o sea, por menos 2 sobre x, por todo esto. Recuerden que es f de x reemplaza todo esto. Es igual a de u, a de μ, perdón, es igual a de μ con respecto a x. Y sigue siendo de variables separables. Entonces, ya no vamos a necesitar esta estructura. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Por variables separables, lo de μ a μ, lo de x a x. Entonces tendríamos menos 2 sobre x de x igual a de μ sobre μ. Parece que fuera la m, ¿no? Pilas ahí. De μ sobre μ. E integramos. Entonces, al integrar, ¿qué nos quedaría? Bueno, menos 2 logaritmo natural de valor absoluto de x, o bueno, mejor valor absoluto. Ok, y del otro lado nos quedaría bueno, yo podría utilizar una vez, ¿no? Cambiar μ, es que ya lo teníamos μ por acá, pero es que a veces uno no se acuerda, entonces puede hacer todo el proceso, ¿ya? O, claro, simplemente llegar allá, μ, porque vamos a llegar a lo mismo, ¿no? Ya, bueno, ya lo hice, entonces logaritmo natural de μ, ¿ya? Ahí me falta la c por acá, la c, es que es como si volviera a hacer el mismo proceso, ya lo hice, bueno, pero ya teníamos acá quién era mío, pero bueno, voy a replicar eso más c. Y acá nos queda el logaritmo natural de valor absoluto de μ. Es por el lápiz, perdón, de μ. ¿Ok? Y pues, obvio que esto, al eliminar el logaritmo, al elevar esto al menos 2 al cuadrado, ¿no? Entonces,
pues bueno, hagámosla toda así y verán lo que va a resultar. Entonces, ¿qué nos va a quedar, no? ¿Dónde escribo? Bueno, voy a borrar esta, sigo escribiendo ahí encima. Entonces, ¿qué nos quedaría? Pues e elevado, ¿no? Entonces, mu e elevado a la menos logaritmo natural de valor absoluto de x más e, pero esto a su vez va a ser la c grandota multiplicado por e a la, y lo podemos escribir así, ¿no? A la logaritmo natural de x a la menos 2, el exponente sube, y como este c puede ser 1, entonces ¿qué nos va a quedar? Y borramos esto de acá abajo. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar mu igual c es 1 a e. Perdón, aquí pues se elimina, ¿no? Aquí se elimina. Estamos reemplazando el c por 1. Esto se elimina. ¿Y qué nos queda? Pues simplemente nos quedaría x a la menos 2. En resumidas cuentas, mu es igual a 1 sobre x al cuadrado, ¿no? Eso nos quedaría. Ese es el factor integrante. Bueno, yo hice todo el proceso, pero ¿qué hubiese podido hacer usted? Pues llegar acá, utilizar esto, ¿no? De acá. Bueno, dejemos la ecuación diferencial porque tengo que volver a ella. Ahí apenas encontré mu. Hubiese podido volver acá y entonces mu queda directamente e a la integral de f de x. ¿Y quién es f de x? Menos 2 sobre x de x. Lo voy a hacer así también. E integral, entonces menos 2 logaritmo natural de valor absoluto de x, y ya no le ponga c, pierda el tiempo, y prácticamente llegamos a lo mismo de acá, a esto, ya, donde esto es 1, pues, ya. Y vamos a llegar al mismo mu. Ese es el valor de mu, ya. Si usted recuerda, simplemente aplica esta, y o si no, hace lo que yo hice, pues, separar variables separables y hacer el proceso, ¿listo? Porque eso uno no se acuerda. O si no, inmediatamente reemplaza. Al tener ese factor integrante, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, borramos todo. Si es necesario, volvemos a escribir para el caso 2, ¿no? Entonces, vamos a resolver toda la integral, ya tenemos quién es mu, toda la ecuación diferencial, perdón. Ahora escribimos por acá la misma ecuación diferencial. Teníamos entonces nuestra ecuación diferencial dada por x al cuadrado más y de x menos x de y igual a 0, donde mu es igual a 1 sobre x al cuadrado. Entonces, siguiendo el proceso, ¿no? Es esto. Siguiendo el proceso que tendríamos, entonces tendríamos que multiplicar mu a cada lado. Es decir, multiplicando nos quedaría x cuadrado más y. Al multiplicar por 1 sobre x cuadrado es como dividirlo, ¿no? De x, esto entre paréntesis, pues, menos x sobre x al cuadrado de y igual a 0, ¿ya? Es decir, que esto nos va a quedar 1 más y sobre x al cuadrado más y sobre x al cuadrado, factor de x menos 1 sobre x de y igual a 0. Esta debe ser exacta. Entonces hacemos los pasos de la ecuación diferencial exacta. Primero, derivada parcial de 1 más y sobre x al cuadrado con respecto a y. 0
y si es con respecto a y, pues nos da 1 sobre x al cuadrado, porque es con respecto a y. Y derivada parcial de menos 1 sobre x con respecto a x. Al derivar esto con respecto a x, nos da menos, en el numerador, menos 1, ¿ya? Menos 1 sobre x al cuadrado. Y esto es precisamente 1 sobre x al cuadrado. Coincidencia nos da el factor integrante. Eso es solamente una coincidencia, pero estamos mirando que las dos son iguales. Luego entonces es exacta. Hasta ahí tenemos el caso 1. Es exacta. Obviamente tiene que darnos exacta, ¿no? Pero ahí lo comprobamos. Ese sería el caso 1. Caso 2. ¿Qué hacemos? Recuerdan, ¿no? Suponemos que, o sea, no sé, que la derivada parcial de f con respecto a x, donde esta f es la solución, es igual a m. Ya, es igual a m. De donde f de x, y, que va a ser nuestra solución, es igual a la integral de m, o sea, de 1 más y sobre x al cuadrado con respecto a x, más una función g que depende de y, los pasos que hacíamos antes. ¿Listo? Es decir, f de x, y va a ser igual la integral de 1 con respecto a x, más la integral de y sobre x cuadrado con respecto a x, va a ser y por menos 2 más 1 menos 1, es decir, menos 1 sobre x, ¿ya? Esa es la integral de 1 sobre x cuadrado, es menos 1 sobre x. No me alcanzó, más g de y. Más g de y. ¿Ok? Es decir, entonces, la escribo por acá. Ya no necesitamos. No, ya no necesitamos. Entonces borramos esto. Es decir, ¿quién es f? F de xy, que es como nuestra solución en parte o parcial, ya lo había mencionado, es x menos y sobre x más g de y. Esta ya es en parte nuestra solución, ¿no? En parte es la solución. Entonces debo llegar a esta después de encontrar g de y. Paso 3, lo llamo el paso 3, no importa si no coinciden con los que había mencionado en la teoría, pero estamos haciendo el proceso en el orden adecuado, ¿no? Ahora el objetivo es encontrar quién es g de y. Entonces, ¿qué hago? Utilizo la otra, ¿no? ¿Cómo? Derivada parcial de f con respecto a y es igual a n. Entonces, debo utilizar esta estructura. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo derivar, borramos esto, la anterior función que está en el recuadro verde con respecto a y. Y entonces, ¿qué me queda? E igualarla a n. Derivada parcial de f con respecto a y. Igual. Con respecto a y es 0 entonces en este caso. Y me quedaría el otro factor derivada, la primera es, perdón, estoy mal, ¿no? Derivada de x es 0 y la derivada de menos y sobre x con respecto a y,
Entonces es menos 1 sobre x, porque estoy derivando, más g' de y igual a n. Ay, carajo, ¿y quién era? ¿Quién era n? Que la borré. Ah, la n era menos 1 sobre x, ¿no? Eso era n, menos 1 sobre x. Sí. Entonces, nos quedamos con esta parte, ¿no? Y pues nos olvidamos de esto de acá, un momento. Y eliminamos, miren, perdón. Y eliminamos entonces lo común de ambos lados, y eliminamos esto. ¿Y qué nos queda? Algo muy sencillo, pues se pueden dar cuenta que en la mayoría de las integrales g' de y es 0, ¿no? De donde g de y es una c sub 1 o un k, como quieran llamarlo. Y ese será el objetivo, encontrar g de y. Y luego, ¿a dónde me devuelvo? De aquí me devuelvo acá. Es decir, el último paso, el cuarto, y eran 5, no, sí, eran 5, ¿no? Pero bueno, el paso cuarto es volverme acá y reemplazar g de y. Y reemplazamos aquí simplemente g de y. Y era g de y, c sub 1. Esto es, ay, confundo acá. C sub 1. ¿Y qué hago luego? Igual a C mayúscula. Pero ese C1 pasa al otro lado y lo absorbe C mayúscula. ¿De dónde entonces la solución? ¿De dónde entonces? Borremos todo esto. Ya no necesito. ¿De dónde entonces? La solución. De la ecuación diferencial, o sea, de esta, que es la primera que se planteó, es dos puntos aparte, f de xy igual a x menos y sobre x, los dejo eso, simplemente igual a c mayúscula. Esta es la solución general. Y esos son pues los pasos a seguir, ¿no? Esos son los pasos a seguir de esta ecuación diferencial. ¿Ok? Listo. Espero no haberme equivocado en algún lugar de allí. No. Creo que no. Listo, chicos. Entonces